Bien, estamos con el fiscal Federico Delgado. Buenas noches. Hola. Gracias por venir. Y también con Iván Ruiz, compañero aquí del diario La Nación, que viene siguiendo todo el caso y sus desarrollos recientes, que Iván quería arrancar contando un poco. Uno los veía y Hugo Alconada y todos ustedes venían muy pesimistas, los fiscales también, no vamos a conseguir nunca la información de Brasil, y de repente se abrió como una luz de que les parece... Sí, hubo reuniones formales entre el equipo de fiscales argentinos, también con la OA, la Oficina Anticorrupción. Hay mucho voluntarismo, parece, del lado de los fiscales. Hay que ver si eso después se llega a alguna solución concreta de un acuerdo con Brasil para que llegue información y para que la justicia argentina pueda indagar a los ejecutivos de Odebrecht. Cambió un poco, la verdad, el panorama desde el año pasado que viajaron a Brasil los fiscales hasta ahora. Bien, escuchemos primero a Marcelo Odebrecht como parte de las, digamos, de los tapes que se están difundiendo aquí en La Nación, donde él contaba cómo se pagó la coima aquí en la Argentina. Este es el número 1, la constructora más importante del Brasil, que es justamente Odebrecht, que tiene, entre otras obras todavía en ejecución, el soterramiento del Sarmiento. Eu sei também, por exemplo, que em algum desses países você era obrigado a contratar, quer dizer, a ver que a nossa atuação, em algum desses países você era obrigado a ter sócio local. E aí, muitas vezes, os acertos políticos eram feitos via o sócio local. Isso, por exemplo, me dizia muito na Argentina. Na Argentina, muitas vezes a gente fazia, digamos assim, contribuições alinhados com o sócio, sem nem saber para onde ia, porque era via o sócio local. Então, tinha muito disso também. Bien, Odebrecht habla de contribuciones, lo que son coimas, ¿no? Básicamente. ¿Cómo funcionaba este esquema? Un sistema sincronizado, diseñado a escala global, que contaba con 2 bancos que estaban subordinados a Odebrecht, con un montón de abogados que construían sociedades offshore. La plata salía de Brasil, pasaba por los bancos de Odebrecht, iba a las sociedades offshore para distraer, y lo que nosotros detectamos, que la verdad es probable que sea una ínfima parte de lo que pasó en términos generales, a través de Uruguay llegaba a Argentina. Había todo un sistema de, digamos, de esconder el dinero y a través de Uruguay ingresaba aquí. Y se repartía, en principio, la hipótesis nuestra, entre los funcionarios del área de planificación. Es decir, Julio Devido y López. Con un intermediario. El intermediario sería el señor Jorge Rodríguez y algunas personas como Roberto Barata y el señor Sagasti que respondían a Devido y que nosotros hicimos un cruce de viajes, de llamados telefónicos, con los depósitos bancarios y algunos ingresos a la Casa de Gobierno y al área de planificación. Y entonces nos coincide más o menos como una especie de mecanismo de relojería, nos coinciden algunas fechas sensibles con una intensidad en las relaciones entre ellos. A ver, vemos políticos implicados, políticos presos. No es común ver empresarios comprometidos. ¿Puede ir algún empresario preso por el caso Odebrecht? La verdad que yo no puedo hacer ese pronóstico. Básicamente lo puedo dividir en mi análisis en 2 planos. Desde el punto de vista técnico, evidentemente, en mi perspectiva, hay muchas evidencias para ir a un gran juicio oral y ver por televisión cómo se gastó y cómo se invirtió dinero para políticas públicas en la Argentina de manera, en principio, reñida con la ley. Ahora, después el desempeño de la justicia argentina en términos materiales, si uno lo mide en el tiempo, obliga a, digamos, a trabajar con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Pero claro, un poco lo que marca Iván, ¿no? Porque el caso Odebrecht, ahí, digamos, está por un lado el soterramiento del Sarmiento y también la planta constructora de AISA, ¿no? Que es la que investigó Delgado. Y en esos casos, por lo que decía Marcelo Odebrecht, tuvieron socios locales. En un caso, IEXA de Calcaterra, en el caso del Sarmiento. Arroyo también en AISA y Wagner, ¿no? Carlos Wagner. Y Carlos Wagner, que era el presidente de la Cámara de la Construcción en la época cristina. Claro. Y tanto en la causa de AISA, tanto Rollo como Wagner fueron procesados. Procesados por la defraudación a la empresa AISA, digamos. Ahora nos hemos ingresado en otra etapa que es el esquema de sobornos propiamente dicho. Hasta ahora en Argentina no habíamos dado el paso inicial, el paso necesario para empezar a discutir
quién, cuándo y cómo sobornó. A partir de la semana pasada hemos empezado a dar ese tipo de discusiones. Lo anterior eran no solamente era muy grave, pero eran las defraudaciones al Estado argentino. Pero en principio no había todavía demasiado color con el tema de las coimas. Ahora le pusimos cuerpo, nombre, apellido y fecha a todo ese esquema. Y hay que ver cómo se desenvuelve eso. Claro, porque la otra cosa que dice Odebrecht es, yo ganaba con socios locales, como decía Odebrecht, como decía Marcelo Odebrecht, pero los socios locales también pagaban la coima. Yo pagaba mi parte de la coima y ellos pagaban su parte. El resto, que eso también hay que descubrirlo, y además dice Odebrecht dos cosas. Hasta que murió Néstor Kirchner, nosotros trabajamos con un intermediario, después de la muerte de Néstor Kirchner trabajamos con otro. Pero como decís vos, María, pagábamos nuestra parte de las contribuciones. El resto lo pagaban nuestros socios locales. O sea que el mapa parece que es aún inconmensurable con la información que tenemos. ¿Se pueden investigar desde acá los sobornos o hay que esperar la información de Brasil sí o sí? La información de Brasil es casi la resolución del caso, porque Brasil tiene los asientos contables que dicen cómo, cuándo, dónde y por qué se pagó. Pero para eso, más allá de la voluntad del Ministerio Público Fiscal, que busca vericuetos y agujeros legales, lo que es necesario es una expresión de voluntad del Estado argentino que vaya a buscar esa información, porque Brasil lo que necesita, lo que pide o lo que exige es un respaldo legal que les garantice inmunidad a cambio de información. Y los fiscales podemos ofrecer una interpretación de la ley que además tiene que ser avalada por los jueces. Es mucho más endeble que el respaldo que supone una ley. ¿Qué es lo que pide Brasil? Si Brasil está dispuesto a negociar eso, yo no lo sé porque tampoco es mi función, podemos empezar a ser un poco más optimistas. Pero por ahora lo que tenemos es mucha voluntad de parte del Ministerio Público argentino, pero la certeza que exige Brasil solo se la puede dar el Congreso de la Nación. Claro, Brasil solo te entrega a los arrepentidos diciendo, acá ya fueron juzgados, te doy la información, pero vos no los podés volver a juzgar. Que garantizar y tiene un respaldo legal. Claro, y quiere garantizármelo. Y ustedes como fiscales no pueden, porque la decisión la toma el juez. Exactamente. Claro. Delegado, investigó bastante el tema Odebrecht, pero también le trajo varios dolores de cabeza. 4 denuncias en los últimos días. En una semana. Una semana. De Corcho Rodríguez. Corcho Rodríguez pidió la recusación. La recusación, dos denuncias. Y Gustavo Arribas, el jefe de los espías, ¿no? Bonadío. El juez Bonadío y Gustavo Arribas lo denunciaron. Bonadío me denunció básicamente por intervenir en ese proceso. Sí, digamos que mi análisis es que hemos pasado de una etapa de descalificación del trabajo a una etapa de descalificación de las personas. Me parece que expresa un poco la fragilidad institucional en la que hay que trabajar en la Argentina, ¿no? Es poner el cuerpo y cuando uno toca ingresa a determinados lugares y plantea determinadas cosas a los jueces, aparece este tipo de problemas. Es como que los imputados eligieron, en vez de defenderse ante los jueces, prefieren atacar a las personas que trabajan. Me parece una cuestión, por lo menos para pensar. Acá es el jefe de la AFI, una persona de mucho poder, que había sido involucrado por uno de estos arrepentidos como alguien a quien se le giró dinero. Ustedes le tomaron declaración a esa persona y la imputación es haberle tomado declaración. Siempre las denuncias son por trabajar, digamos. No es una denuncia por sobornos, por tráfico de influencias, por partidismo. Siempre es por trabajar. O por dormir una causa. Exactamente, siempre es por trabajar. Digamos, hay estiramientos conceptuales, la ley se usa como una especie de instrumento. Eso es de algún modo tolerado por el sistema, absolutamente. Es como mínimo perturbador, como máximo intimidante y sobre todo en un contexto de mucha fragilidad institucional, donde no hay, como hizo Brasil cuando los fiscales empezaron a investigar Lavallato, hubo una serie de dispositivos de protección, no de las personas, sino de la institución. Digamos, acá a mí lo que me preocupa no es tanto la persona, sino la institución. La institución queda un poco sujeta a mecanismos de oferta y demanda, a ver quién tiene mayor capital simbólico o el tipo de capital que fuere para descalificar ese trabajo. ¿Tuviste algún tipo de respaldo del procurador Casal? Digo, el jefe, uno espera que lo defienda siempre el jefe, digamos, ¿no? ¿Respaldo, llamado? No, para nada, cero. Claro, porque por un lado las causas de Odebrecht empiezan a avanzar, pero por otra parte está esta que, bueno, hay fiscales que han planteado que es un retroceso institucional muy serio, ¿no? Porque el jefe de los espías Arribas, de investigado, pasa a denunciante con el aval de un juez, de Claudio Bonadío, que dice que los acusa de haberse... Además, olvídate de las personas, estos delatores premiados en Brasil son testigos, en Panamá, en Colombia. Además tienen un acuerdo los tipos, que si mienten les espera 30 años de cárcel. No pueden mentir
una coma. Entonces, en el único lugar donde se sospecha de lo que estas personas dicen es en Argentina. Pues en toda América Latina y en África son la base de las imputaciones que se hacen para descubrir qué pasó con Odebrecht. Claro, hay que recordar que a Meireles, el que acusa a Rivas, a quien ustedes le hacen una entrevista por videoconferencia, si miente, se le cae el acuerdo. En un minuto. Y en ese día... Pero arriba está sobreseído. Está sobreseído. La causa acá técnicamente terminó. Terminó. ¿Por qué está sobreseído arriba? Porque lo resolvió el juez Canicova Corral. Digamos, me parece más un acto de voluntad que el resultado de una investigación prolija, seria y exhaustiva como exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, y empresarios, claro, hay dos causas, ¿no? Está la del soterramiento de Sarmiento, que está... Dos que conocemos. Dos que conocemos, pero está la causa del soterramiento de Sarmiento, que la lleva otro juez, ¿no? Con otro fiscal. Exactamente. Y esta tiene que ver con la construcción de la planta potabilizadora. Sí. Y acá lo que ya encontraron ustedes es este mecanismo de decir, bueno, cada vez que llegaba una plata, esta cuenta en el Uruguay de unos contadores de Jorge El Corcho Rodríguez, había una serie de movimientos y conversaciones entre estas personas que generan indicios o pruebas de que... Que coincidían con viajes a Uruguay y con reuniones en las oficinas de planificación y a veces en aquel momento, porque esto es muy viejo, con mensajes de texto bastante reveladores entre los actores. Los mensajes de texto acá están los teléfonos de López, ¿no? Exactamente. Lo que hicimos nosotros fue básicamente articular... La información de la corrupción en Argentina está toda, pero está desperdigada en muchos expedientes. Lo que hicimos fue tratar de juntar y de articular un poco la información que parece inconexa. Ahora, 10 años después o 5 años después, con el diario del lunes y con todo el lavallato casi esclarecido en Brasil, es mucho más fácil componer las piezas. Y López sigue callado, ¿no? López sigue callado y el juicio... El secretario de Obras Públicas, ¿no? Y el juicio oral es en noviembre de este año, creo. Está previsto para noviembre de este año. Por enriquecimiento ilícito. Sí. La verdad que es casi un delito menor en comparación de la magnitud de los hechos por los que es investigado. Claro, si la justicia argentina le pudiera ofrecer de repente a alguien como Julio López, ¿no? Perdón, como José López. Las cosas que sabe José López. La posibilidad, ¿no? No hay herramientas. No hay. No. En Argentina hay una herramienta muy, muy discutible que tiene que ver con una promesa de menor pena el día que te condenen. Pero los juicios acá tardan entre 10 o 12 años. En términos de que de agente racional es muy poco remunerativo para un procesado esperar 10 o 12 años para ver si le reducen la condena. Claro. Bien, muchísimas gracias A ustedes. por haber estado aquí, Iván. Buenas noches. Gracias, María. Buenas noches.